En Cuba, la propiedad privada fue asaltada cuando llegó la revolución hace 56 años. Bancos, fábricas, hoteles, casas, terrenos, casinos, maquinarias y negocios del sistema capitalista fueron incautados por el comunismo. Ahora, más de medio siglo después, cuando soplan vientos de cambio en la isla, dueños o herederos de esos bienes reclaman desde varios países el pago de $7.000 millones por indemnizaciones. En el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, hay casi 6.000 reclamos reconocidos por el gobierno de Barack Obama, que espera un pago del régimen cubano por todo lo que la revolución se llevó. La arquitectura es el arte del espacio, y aquí el espacio inspira. Eso fue de siempre. Cada detalle, cada color, hacen de la histórica Cuba un lugar único. Castillos, monumentos, viejas calles y pasillos por donde un día pasó la guerra. Es una ciudad llena de belleza e historia, atributos que le sirvieron a La Habana para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982. Paradójicamente, entre la belleza que se ha logrado mantener y restaurar, se cruza la pobreza. Hay edificios en ruinas y allí están sus habitantes. La fachada que ofrece Cuba al mundo no logra ocultar una realidad que golpea. Un hombre es y será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene la revolución. Solo queda el recuerdo. Los revolucionarios nacionalistas desde la Sierra Maestra llegaron con una suerte de histeria colectiva. Y era hasta cierto punto justificable después de años de desgobierno, enfrentamientos políticos y guerra. Los barbudos llegaban para quedarse y ofrecían el cambio, una política extrema. ...31 de agosto de 1960... En medio de un masivo discurso en un campo de béisbol, Fidel Castro anunciaba las expropiaciones de grandes compañías norteamericanas, españolas y cubanas. Compañía Cubana de Electricidad. Dos, Compañía Cubana de Teléfonos. King Sinclair Cuba Lloyd Company S.A. 24, United Fruit Company. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ESO. La Sinclair. Y además los 36 centrales azucareros que tenían. Era el inicio. La revolución tomó empresas, bancos, fábricas, hoteles, terrenos, casinos, maquinaria. Muchas familias cubanas, norteamericanas y españolas debieron huir. El 85% del comercio exterior cubano en el 59 estaba en manos de empresas estadounidenses. La compañía de electricidad, la compañía de teléfono. Cuba era básicamente una propiedad de empresas estadounidenses.
pero se confiscaron también negocios pequeños como barberías, zapaterías, lavanderías, discotecas, restaurantes, casinos. Las propiedades nacionalizadas pasaron a manos del gobierno revolucionario sin el pago de indemnización a sus dueños, que quedaron sin garantía de sus inversiones. Que se fueron de aquí al triunfo de la revolución, se fueron muchos. Muchos se fueron de aquí. Igual que sí, huyeron, se fueron de aquí y de otros dejaron los edificios. Se fueron, muchas casas de alquileres se fueron. Entonces la revolución intervino en todas esas cuestiones para poder nosotros vivir como estamos viviendo hoy. Desde entonces, hay un embrollo legal tan antiguo como la revolución. 56 años después, cuando soplan vientos de apertura, los dueños o sus herederos buscan recuperar el patrimonio arrebatado, nunca compensado. Actualmente, en el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay 5.911 reclamos reconocidos por el gobierno de Obama. En 1960, eso se calculaba en $2.000 millones. Sin embargo, la prensa estadounidense y española actualmente hablan de sumarle los años acumulados. Además, intereses, con lo que el reclamo asciende a $7.000 millones. En el diálogo que llevan adelante Cuba y Estados Unidos, se buscan las fórmulas de pago. Habría que tener en cuenta el daño que ha hecho a Cuba 55 años de sanciones económicas, que eso también está contabilizado. Se habla de más de $100.000 millones. ¿Y entonces la deuda cuál sería? ¿No habría deuda? Eso está por negociar, o sea, eso está por negociar. Cuando se decida negociar, habría que partir de esos dos puntos y quizás ir buscando fórmulas que sean beneficiosas para ambos países. Algo que sí es claro, o sea, Cuba no está en disposición ni moral ni económicamente de decir, aquí tienes $7.000 millones. Eso no va a pasar. Y este tema es quizá el embrollo más difícil en el deshielo de las relaciones, porque la ley Helms-Burton condiciona el levantamiento del embargo a la previa compensación de aquellos a los que se les quitó las propiedades sin un pago. Hay edificios íconos del capitalismo, del poder y la influencia económica y política en la antigua Cuba. Por ejemplo, el edificio Bacardí, el del famoso ron, hoy es de la compañía turística estatal Abaguanex, que lo destina a renta de oficinas. En la zona del Vedado resalta este edificio, el Foxa, el primero de hormigón armado que se construyó en América. Era un sitio de apartamentos, el más grande de la isla. Tras la incautación, ha sido usado como albergue de técnicos extranjeros, alojamiento para becarios y sitio de estancia para enfermos. En la misma zona luce imponente una de las joyas de la corona de la nacionalización. Lo que antes de la revolución era el Hotel Habana Hilton, el más alto y grande de América. Cuando triunfó la revolución, Fidel Castro llegó de Sierra Maestra a vivir en la suite La Continental del Hilton, habitación 2324 durante 3 meses. Este reducto de lujo fue el comando de la Revolución Cubana. Ahora es uno de los hoteles 5 estrellas y se llama Habana Libre. Empresarios y herederos españoles también reclaman palacios y casas que ya son parte del patrimonio cubano, como este edificio que en su momento se llamó Palacio Velasco Sarrá, de una familia catalana que antes era un negocio farmacéutico, hoy es la sede de la Embajada Española. En barrios como Centro Habana se evidencia que el socialismo parece sucumbir ante el tiempo, en donde lo que es de todos es de nadie. Hace más de medio siglo, la Revolución Cubana entregó estas propiedades para vivienda de sus ciudadanos, pero con el paso de todos estos años, se está deteriorando. Edificios de más de 100 años, unos se mantienen de pie y otros desafían las leyes de la gravedad, y ahora hacen ruina. Muchos de ellos han sido confiscados hasta 5 veces, y a ciudadanos cubanos. En La Habana se habla de que el 60% de perjudicados son familias originarias de este país, que siguen dentro del mismo, pero que por orden del gobierno lo debieron entregar todo. El crecimiento poblacional es un agravante a la situación actual de vivienda en Cuba. En 56 años, pese a un alto índice de migración desde la isla hacia Estados Unidos, la población se duplicó de 6 a 12 millones de habitantes. Algunos de los opulentos palacios de hace medio siglo, hoy por dentro son el refugio,
La vivienda de millones de cubanos que se acomodaron en lo que el socialismo les regaló a unos y les vendió a otros. La baja economía difícilmente les permite mantener las viviendas. Les resulta un problema y este hombre lo sabe. Hay veces de algunas amistades que nos hacen algunos regalos, algunas remesas y podemos comprar algo de cemento, ladrillos y esa serie de cosas, pero el Estado no nos da nada. Esa es mi casa, ven para tu casa, ven. El gobierno está diciendo que va a proponer una ayuda, pero no la da. Entonces todo esto es con los propios mecanismos de nosotros. No es una cosa de... ¿no ves? Mira, ¿y es necesaria la remodelación? Sí, porque estos son edificios muy antiguos. Estos edificios tienen más de 100 años. Más de 100 años, ¿no? Es la reparación que estamos haciendo, lo que es el inmueble. Bueno, en cada habitación vivimos como hacinados, estamos hacinados. ¿Usted sabe lo que son hacinados? 4 en una habitación, 4 en otro y pequeña. Y hay veces hasta en el... Entonces no tenemos, mira. El Estado solamente publica las cosas que le conviene a él publicar. Miren estas condiciones. ¿Comprenden? Pobreza, digamos, niños mendigando por las calles, no lo hay. Pero de que existe la pobreza. Y así, parte de La Habana ha ido perdiendo su color. Pero el cubano a todo se adapta. Aunque ya hay quienes levantan su voz y su acción para evitar que lo que les queda se les caiga. Y es que no todos tuvieron la desgracia de compartir la casa, de acomodarse entre desconocidos, hacinarse entre familias. Hay quienes en barrios como Miramar, por ejemplo, profesores, militares y policías recibieron casas grandes. Estas que se les incautó a los banqueros y empresarios, a los que pensaban diferente a los revolucionarios y se les entregó a quienes son el ícono para la revolución. Médicos, profesores, militares, diplomáticos y gente muy cercana al gobierno de Fidel y Raúl Castro. ¿Ustedes compraron a alguien o el Estado les dio? El Estado. El Estado les dio. Son casas que abandonaron al triunfo de la revolución o posteriormente los propietarios y entonces el Estado pues se las dio a otras personas. ¿Y cómo escoge? Había escuelas, en estas casas había escuelas. Y bueno, después que ya dejaron de ser escuelas, bueno, pues la tienen personas particulares, muchos son los directores o maestros de las escuelas. Eso a grandes rasgos es lo que puedo decirle, porque ya le digo, yo vivo hace poco aquí. O sea, en estas casas viven funcionarios públicos, digamos. Sí, ciudadanos en general. Ciudadanos, trabajadores, no tienen que ser con rango de funcionario ni con rango de dirigente, sino trabajadores en general. Qué bien. Muy bien, mi señora. Estas casas son grandes, ¿no? Grandes, son grandes. Son residencias. Eran las residencias de los ricos. Este es un reparto de personas adineradas. Miramar. Y eran personas adineradas y hacían buenas casas. Pero bueno, las abandonaron y las disfruta el pueblo ahora. Y allí a cada cuadra se ven escuelas instaladas en las otrora mansiones, colegios para los hijos de los diplomáticos y dispensarios médicos que atienden al ciudadano de forma gratuita. Residencias de embajadores en medio de una zona exclusiva en donde el bloqueo parece nunca haberse sentido. En la misma zona, un centro comercial, y allí se evidencian productos y marcas que parecen haber superado el eterno bloqueo. Pero a esos productos solo accede la clase pudiente en La Habana. Todo acto tiene una consecuencia. Al gobierno cubano le queda reconocer esas profundas heridas de lo que la revolución se llevó. Es el siguiente paso en el intento por sacarse el chip antiimperialista.
Devolver las propiedades o indemnizar a sus propietarios o herederos tras más de medio siglo representará asumir que la revolución no fue para todos, que el sacudón confiscatorio que acabó con cualquier vestigio de actividades privadas en la isla fue un retraso porque hoy Cuba busca un nuevo modelo económico porque el Estado no pudo mantener las empresas y negocios que antes le dieron vida y progreso a la isla. Me olvidaste después, pero yo no he podido. En nuestro micrositio encuentre imágenes inéditas de este reportaje. Además, si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com/Visión 360. Ya regresamos con Visión 360, segunda temporada.